¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Bueno, pues aquí estamos en este otro desempaque de un producto llegado de China. Y bueno, pues para que vean aquí este producto, dice que es un brushless ESC. O sea, es el controlador electrónico de velocidad para motor brushless. O sea, motor sin escobillas. Acuérdense que hay que proteger el idioma. Digo, hay muchas cosas que no podemos evitar, pero bueno, en lo mayor posible vamos a defender nuestro idioma. Bueno, pues aquí tenemos y viene dentro de una cajita. Vamos a abrirlo. Vamos a ver por qué lado lo podemos abrir. Dejen ver aquí. Tengo estas tijeras. Ay, permítanme, para no dañar nada adentro. Bueno, si viene una caja. Aquí está. Ah, no, no es el ESC, no es el controlador de... Por lo que dice aquí es un motor. Es el motor que pedí también. Vamos a abrirlo. Sí, miren. Todo lo marcaron como un controlador de velocidad electrónico, pero es el motor. Oh, miren esto. Esto está fantástico. Bueno, estos cables sí se me hacen exageradamente duros. Sí están muy duros los cables. No son, bueno, no creo que sean de los cables de siliconizados. Ya trae las bananas, aquí le llamamos bananas de conexión. Vean esto, a ver, déjenme acercarlo, a ver si se puede ver. Aquí está. Es un 3650. Ahí está. 3930 kilovolts. KB. Vean esto. No, la calidad está pero de primera. Yo insisto que esa gente que dice que las cosas de China no tienen calidad, pues aquí está. En un video anterior, video pasado, el desempaque de las llantas para el coche Nitro. Bueno, he visto llantas aquí en México americanas, de fábricas americanas, y la verdad las chinas no le piden nada. Y este motor también he visto motores americanos, y pues también la verdad no le pide nada a este motor a los americanos. Ya bueno, veremos en la práctica, ¿verdad? Ya en las pruebas. Pero está de maravilla. Está muy, pero muy bien el motor. Déjenme enfocar. Aquí está. Déjenme ahora hacer el enfoque. Aquí está el motor del aerocoche y el motor nuevo. Este es con escobillas y el nuevo es sin escobillas. Entonces está por llegar el controlador de velocidad. Pero miren, es el mismo diámetro más o menos. Se supone que entonces lo voy a poder poner aquí. Creo que la entrada esa sí no va a ser la misma, las perforaciones. El eje me parece que sí es del mismo diámetro. Debe de ser que ya esté estandarizado. Este motor ya tiene 30 años y sigue dando las pruebas. Pues ya han visto ahí el aerocoche. Y bueno, pues
Está muy bien el motor, está todo el cuerpo de aluminio, el terminado está, bueno, de maravilla. Déjenme quitar el aerocoche. Y aquí está el nuevo motor. Aquí lo tenemos. Bueno, pues sí me gustó mucho. Pensé, como decía, el empaque, que era el controlador de velocidad electrónico, pero no fue así. Fue el motor. Ya se me hacía como muy pesada el empaque, la cajita, para que fuera el controlador de velocidad electrónico. Pero bueno, lo único que no me convence, los cables, que están bastante duros, muy rígidos. Sí, esto sí está de primera, las conexiones, pero los cables en sí están muy duros, muy rígidos. Bueno, hasta da miedo hacerlos para atrás, porque así tiene que estar. A ver, sí, hay que hacerlos para atrás, algo así. Sí da como que no se vayan a trozar. Y bueno, esto es nuevo y ya trozado los cables. Esa es la situación. Creo que eso sí, no son siliconizados como yo le estoy poniendo. Pero bueno, pues así es esto, así lo fabricaron. Miren aquí con vean qué flexibilidad de cable. Este es cable siliconizado. Vean la flexibilidad. Y el del motor, pues no lo puedo. Y sí da como temor doblarlo y que se vayan a trozar. Bueno, la verdad, eso sí, para mí es un punto malo. La calidad del propio cuerpo del motor me parece magnífica, pero sí, los cables, las terminales también, pues son de esas doradas bañadas en oro. También me parecen muy bien, pero los cables, eso sí se me hicieron. Sí dice 125 grados centígrados. Entonces son cables normales. No son cables siliconizados que aguantan 200 grados centígrados como este. Esto lo hago para donde yo quiera, muy flexibles y no hay ningún problema. Pero bueno, pues no sé si así vengan todos, así sea esto. Es mi primer motor sin escobillas que compro en mi historia, vamos a decirlo así. La calidad magnífica y ya lo probaremos. Se supone que va a dar muchísimo mejor rendimiento que el del aerocoche, que ya tiene 30 años, un motor de escobillas. Pero bueno, pues a ver qué tal ya en la prueba, ¿verdad? Pues amigos, pues aquí se los dejo. Denle dedito arriba, suscríbanse, compartan los videos. Y cuando se suscriban, pues activen la campanita para cuando yo suba algún video, pues aquí, bueno, les llegue el aviso de que ya estamos subiendo un nuevo video. Y bueno amigos, pues comenten en la caja de comentarios. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Gracias.